Vamos a meternos en uno de los temas por estos días, tema recurrente, insisto, parece que en la historia de nuestro país vivimos en un loop permanente, cuando no se habla de la necesidad de una reforma laboral para blanquear a todo el sector de trabajadores informales, cuando no se habla de bajar la edad de imputabilidad porque la minoridad y los delitos son un problema creciente. Bueno, vuelve a estar sobre la mesa este asunto y está en contacto con nosotros, le agradecemos mucho los minutos, la abogada, magíster en criminología, también escritora, Claudia Cesaroni, que gentilmente nos atiende. Buen día, Claudia. Alejandro Schiaffino y Gonzalo Oruel la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, un placer, Claudia, porque la intención del gobierno de Milei, con el proyecto que ya está en el debate público, es bajar la edad de imputabilidad a 13 años. ¿Qué implica hoy ello, teniendo en cuenta que, bueno, hay diferenciación por edades menos de 16, de 16 a 18, de 18 en adelante? Sí, si me permite una pequeña precisión, de lo que correctamente estamos hablando es de bajar la edad de punibilidad, es decir, a partir de qué edad se somete a proceso penal a un niño o un adolescente por conductas dañosas o delictivas que pueda cometer. Aclaro esto porque la imputabilidad puede ser a cualquier edad, o sea, imputarle un hecho a un niño puede suceder a cualquier edad. El problema es qué hacemos con ese niño o con ese adolescente, ¿no? Un adolescente de 12 años puede robar. Un niño de 12 años puede robar o puede hacer otra cosa que es un delito. Ahora, ¿qué respuesta da el Estado? Lo determina una edad que definimos como edad de punibilidad, porque decimos, por debajo de esa edad, la respuesta no puede ser penal. Por encima de esa edad, o desde esa edad, la respuesta ya puede ser penal, ¿sí? Entonces, si es penal, quiere decir que se puede aplicar pena, o sea, punir. Por debajo de esa edad, no es que no se puede hacer nada. Se pueden hacer otras cosas que no implican necesariamente utilizar el sistema penal, ¿está bien? Porque un dato importante o un punto importante de esta discusión es, fijamos una edad, muy bien, ¿y qué hacemos por debajo de esa edad con los pibes que pueden cometer algún delito? ¿No? Ese es el planteo que se hace. Y el problema es que si pensamos que la solución a que algunos pibes o pibas cometan delitos graves a edades tempranas, si la solución a eso es bajar la edad de punibilidad, la bajamos sin límite, porque siempre puede haber un pibe más chico que cometa un delito, que la edad que fijemos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, el gobierno la quiere fijar en 13 ahora, y bueno, mañana puede haber un pibe de 12 que cometa un delito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La volvemos a bajar a 12? Porque la respuesta siempre es ante el hecho consumado, ante el delito que comete el pibe más chico. Nuestro planteo es, no sirve bajar la edad de punibilidad, hay que dejarla en 16 años y abordar las problemáticas de los pibes sub-16, de los pibes más chicos de 16, que cometan algún delito por fuera del sistema penal. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que el sistema penal llega tarde, llega cuando el delito, el hecho ya está consumado, cuando ese adolescente ya provocó un daño o ya se hizo un daño a sí mismo, porque hay un dato que no se tiene en cuenta y lamentablemente ni siquiera hay estadísticas, es cuántos adolescentes que se involucran de alguna forma en el delito mueren, son muertos, mueren violentamente porque los mata la policía, porque los matan en un intento de robo, y esas vidas también valen, ¿no? Son vidas muy cortas, muy jóvenes, muy pequeñas, muy de pocos años, y parece que no importaran, ¿no? Digamos, parece que no importara que un chico, por ejemplo, que está robando una moto, lo mate de un tiro en la nuca un policía porque está robando una moto. ¿Está bien que se robe una moto? No, por supuesto que no está bien, pero es tremendo que muera violentamente de esa manera sin que antes nadie haya llegado ante ese pibe tan chico para acompañarlo, para ayudarlo, para sacarlo del delito, para llevarlo a la escuela, para darle atenderlo sanitariamente si se droga, para liberarlo de las redes del delito. ¿Se entiende por dónde voy? Digamos, sí. No bueno, es que
sin lugar a dudas, no algo, seguramente muchas cosas hay previamente a que un pibe de 13, 15, 17 años salga a delinquir, por ejemplo, pero también, vale decir, es bastante más complejo meterse a profundizar en eso que pedir una pena lo más dura posible y punto. Y sí, claro, exactamente, usted lo ha dicho. Es más fácil, digamos, basarse en los sentimientos de castigo, de venganza, de dolor, por supuesto, frente a una víctima. La utilización que se hace, usted decía al comienzo, esto es como un loop, ¿no? Bueno, efectivamente, cada vez que se discute esta cuestión es frente a un hecho doloroso, a un delito, a una muerte cometida justamente por un adolescente no punible. Entonces ahí otra vez, entonces se despierta, claro, sobre el dolor reciente, lo que surge no es acompañar, estar presente, llevarlo a la escuela, sino encerrarlo, no lo quiero ver más, encerrarlo de por vida. Y eso, lamentablemente, ese dolor de las víctimas es utilizado perversamente, me parece a mí, sobre todo por, en este caso, por la senadora Bullrich, que, digamos, acompaña desde el Senado su política como ministra de Seguridad en el gobierno de Macri y en el gobierno de Milei, y utiliza a las víctimas de un modo, además, selectivo, ¿no? Porque toma a algunas víctimas la que le conviene y, por ejemplo, le niega el carácter de víctima a Pablo Grillo, por decir un poco. Sí, el fotógrafo que fue reprimido y que, bueno, recién por estos días, después de 10 meses de internación, operaciones, pudo volver a su casa en una imagen impactante. Exacto, yo soy abogada de Pablo y la verdad que a Pablo y a toda su familia y todos quienes estamos cerca de él, le duele mucho que ni siquiera lo reconozcan como víctima, ¿no? Porque se sigue diciendo que el cabo Guerrero actuó bien, etcétera, cuando ya está procesado, confirmado su procesamiento, etcétera. Entonces, ojo, sí, las expresiones políticas, en este caso de Patricia Bullrich, están separadas o alejadas absolutamente de lo que judicialmente está pasando con el policía que reprimió y que lastimó así salvajemente a Pablo. Exactamente, y es muy doloroso para la recuperación. Incluso lo de Pablo es, yo no creo en milagros, pero a veces uno tiene que rendirse, es increíble, y creo que más que milagro hay que agradecerle eternamente a la capacidad de nuestros médicos y médicas, ¿no? Del hospital público, de los hospitales públicos que atendieron a Pablo, pero para su recuperación, para su familia, es muy doloroso ver que se sigue diciendo, aunque ya está, insisto, confirmado el procesamiento del gendarme Guerrero, que ese gendarme actuó bien y que la ex ministra lo sostiene. Entonces, volviendo a la cuestión de la baja, yo utilizo este ejemplo para mostrar cómo hay una selectividad en la elección de qué víctimas son víctimas para el gobierno y cuáles son, ni siquiera se les reconoce su condición de víctima, aunque casi le vuelan la tapa de los sesos o se la volaron, casi lo matan, en una protesta social. Entonces, yo creo que hay que separar, hay que ser muy respetuoso del dolor de las víctimas, de todos los dolores, de todos, porque el dolor por la muerte de un hijo, o por la casi muerte de un hijo, o por una persona que sufre un daño severo, el dolor es respetable siempre. Lo que no se puede hacer es usar ese dolor, o lo que no se debería hacer, para imponer una política pública. Y con quienes van a imponer la política pública, discutimos. Y discutimos primero la magnitud que le dan a los casos, ¿no? El gobierno describe el delito juvenil, aunque ni siquiera estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes, como si fuera un problema inabordable, como si fueran hordas, centenares, miles de pibes y pibas que están robando, que nos van a matar, que no podemos salir a la calle, etcétera. Y yo quisiera que ustedes también ubiquen este discurso, por ejemplo, en el discurso del presidente cuando asumió, y se repite, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. Y al mismo tiempo dicen, y festejan, y está bien, que la Argentina tiene los índices de homicidios más bajos de América Latina, y comparables con algunos países desarrollados del mundo. ¿Cómo puede ser que es una estadística, Claudia, indiscutible? Sí. Esa estadística es indiscutible. La de los homicidios es indiscutible porque un robo se puede denunciar, no se puede denunciar. Bueno, pasó por debajo del radar y puede haber
un montón de casos los hay, de hecho. Ahora, un homicidio, un crimen que termina con una persona muerta, es indiscutido, y en ese aspecto sí, los índices en la provincia de Buenos Aires han mejorado en estos años. Exacto, es que es imposible que los índices nacionales mejoraran si no mejoran los de la provincia más importante y numerosa, y donde se cometen más delitos, obviamente porque hay más gente de todo el país. O sea, por eso digo, es tan evidente que hay se utilizan también los datos de política criminal para atacar a un gobierno, y después lo tienen que usar ese dato porque les sirve para todo, para el dato general de todo el país. Bueno, por eso hay que señalarlo, porque si no, la repetición de la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre y mostrar un homicidio que sucede lamentablemente. Mire, para decir que, para construir ese dato de la menor cantidad de homicidios de América Latina y de muchos países de Europa, la provincia de Buenos Aires aporta, digamos, muestra también sus buenos índices, y eso significa que hay unos 800 homicidios al año, ¿no? Es tremendo decirlo así, porque uno dice, pero ¿cómo estás diciendo que 800 homicidios es un buen dato? Sí, porque tenés que basarte en la población de la provincia, ¿no? Que creo que son 14, 15 millones perdón si no tengo el dato exacto, de habitantes. Por 17, sí. Eso va a dar, bueno, perdón, 17, con más a mi favor. Entonces, eso, por supuesto, ese dato de 800 y pico de homicidios al año, le va a dar casi 3 por día. Si usted se la pasa mostrando por televisión esos 3 por día a la gente y mostrando la espantosa de un homicidio, etcétera, la gente cree realmente que eso es un baño de sangre. Cuando usted va a se enciende a donde voy, cuando el común de las personas no va a mirar la estadística 4 cada 100.000, qué buen dato para comparativo con otros países. Le están diciendo que es un baño de sangre todo el tiempo y le están mostrando por televisión todo el tiempo esos datos, esos muertos. Con los hechos cometidos por los adolescentes pasa lo mismo. El dato real de incidencia del delito de personas menores de edad en la totalidad, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, es el 2%. 2% del total de investigaciones penales preparatorias. 2%. 2% Entonces, de los hechos involucran menores. Estamos hablando de exacto. hechos de qué tipo, Claudia? Mayormente. Todas las investigaciones penales preparatorias que se dan en la provincia de Buenos Aires en un año, todo tipo de delitos, todos. El 2% involucra a menores de 18 años. Menores de 18, recordemos que entre los menores de 18 están los de 16 y 17 que ya son punibles. Claro, no marquemos, es cierto que sean impunes. Marquemos ahí, Claudia, para tratar de combatir el desconocimiento. Un pibe roba, supongamos un hecho no involucrado en un hecho gravísimo de sangre, no, un robo de un pibe de 14 años, de 15 años. ¿Qué pasa hoy con ese pibe que roba y que es aprendido o detenido durante algún momento? Perfecto. Hoy ese pibe no es punible, es decir, no debe ser sometido a proceso penal. Eso quiere decir que el juez penal juvenil o el fiscal que interviene debe pedir su sobreseimiento en el ámbito penal y debe, no siempre pasa, pero debería pasar, debe ser llevado ese caso al área de protección de derechos. ¿Para qué? Bueno, para que haga estas cosas que yo al principio de la nota le decía que se puedan hacer por fuera del sistema penal. Es decir, atender la problemática de ese adolescente no con la policía, con la cárcel, con la justicia penal, sino con las áreas de gobierno civiles. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un programa que se llama Enredado, en red, donde algunos municipios, no todos, que yo conozca, Ituzaingó, Quilmes, creo que Tandil y algunos otros, no tengo todos los municipios, pero sé que se está trabajando desde la gobernación, trabajan en colaboración el Ministerio de Seguridad, el Ministerio, las áreas de acción o trabajo social, acción social, como se llama en cada lugar, las áreas de salud, las áreas de educación, para trabajar con esos pibes, que insisto, no son tantos. Si usted va a municipio, sería interesante, por ejemplo, que ahora ustedes me están llamando de Luján, por ejemplo, averigüen, digo, como sugerencia, ¿no? Por ahí ya lo hicieron. Sí. ¿Cuántos pibes no punibles en Luján están identificados y se trabaja con ellos? ¿Cuántos son? No deben ser más de 10, 15 en todo el municipio. Entonces,
es posible trabajar con esos pibes, con esas familias. Si tienen familias que los pueden, hay familias que no pueden hacerse cargo de sus adolescentes, no pueden, no están en condiciones, simbólicas, reales, económicas, las que sean. No es fácil, ¿no?, lidiar con adolescentes en situaciones normales, digo, en cualquier familia. Bueno, en familias con muchas necesidades de todo orden es mucho más difícil. Entonces hay que estar ahí acompañando, ayudando, poniendo plata para hacer, para poder... Hay pibes que no pueden ya volver a una escuela común, digamos, secundaria, pero podrían entrar, por ejemplo, perfectamente a una escuela de artes y oficios o a una escuela que atienda más su modo de... Hay pibes que, por ejemplo, yo he sido docente de escuela secundaria, a mí se me dormían pibes en el aula porque habían estado cartoneando, o venían, digamos, en condiciones que el resto de los pibes por ahí los rechazaba porque no estaban limpios, o por todo eso hay que atenderlo, no hay que descartarlo, porque si usted descarta, si va descartando pibes porque no entran dentro de la media del pibe que llega bañado y desayunado a la escuela, bueno, los deja, ¿no? Los deja como, digamos, para presa fácil para que alguien le diga, pero toma, yo te doy 10 lucas, 20 lucas, llévame este paquete, y mañana no va a ser llévame este paquete, mañana puede ser apretame a otra conseguirme un auto, y le estamos pidiendo a pibes de 14 años que se opongan a esas propuestas, ¿no? Que se planten, que tengan... Son pibes de 14 años, 13. Entonces nosotros vemos, y uso el nosotros majestático porque no hablo solo en nombre mío, sino de un conjunto de colectivos y organizaciones que integramos la Red Argentina No Baja, justamente, que nos oponemos a estos proyectos. Nosotros también vemos a esos chicos como víctimas de abandono, o de falta de políticas públicas, o de familias que no los pueden contener, que no los pueden acompañar. Y entonces pensamos que por eso hay que, no porque romanticemos el delito, ni porque no nos parezca poco grave que un chico, digamos, en casos excepcionales, insisto, mate. Por supuesto que nos parece tremendo, gravísimo. Lo que decimos es que no se puede tampoco hacer una política pública para miles de adolescentes tomando 2, 3 casos gravísimos que son los que suceden realmente, uno por año o 2 por año, ¿no? Me refiero a casos gravísimos con casos en los que hay un resultado de muerte, ¿no? Uh-huh. Claudia, y en el caso, para volver al ejemplo anterior, que un joven ya no de 14 o 15 o de 13, sino de 16 o 17, que comete un robo y es atrapado, no va por ese carril de el área de... El área de minoría, claro, ya es punible. No, y en ese caso, ¿qué? ¿O cómo se actúa? Se sigue un proceso penal, digamos, hay áreas específicas, hay justicia penal juvenil, se lo puede detener, si es necesario, cumplirá la prisión preventiva como un adulto, como estamos acostumbrados a ver cuando una persona es detenida, y se la encierra a la espera del juicio. No es lo que correspondería en ningún caso, salvo que pueda fugarse o que pueda obstruir la investigación. Se lo lleva a juicio, tiene derecho de defensa como cualquier persona que está sometida a juicio, y se lo puede condenar, no igual que un adulto, porque el régimen para adolescentes, la ley vigente, que es efectivamente una ley de la dictadura y que tiene muchos problemas y que debe ser revisada, por supuesto, eso tampoco estamos en contra, nos parece bien que se discuta un nuevo régimen para adolescentes, pero sin bajar la edad de punibilidad. Se le puede aplicar una condena, esa condena no puede ser igual que un adulto, en términos de tiempo, de años, no se le puede imponer pena de prisión perpetua a un adolescente. La pena siempre debe ser acotada en el tiempo. Ahí hay distintas posiciones jurisprudenciales. Mi posición es que no deberían ser más de 10 años, nunca, pero hay jóvenes que tienen adolescentes que tienen condenas mucho más altas, hay adolescentes con condenas a 20 años, 25 años, y eso también es un problema, porque, y eso sí, también, a veces les gusta mirar a otros países del mundo, pero lo miran solo en lo que les conviene. En general, en la mayoría de los países, tanto de Latinoamérica como de Europa, los adolescentes, sus condenas son mucho más bajas,
10 años, 15 años máximo, pero nunca son iguales a las de un adulto, ¿no? Pareciera ser este proyecto que impulsa el gobierno una supuesta solución a la popularmente denominada puerta giratoria, que en algunos casos uno ve que existe, pero existe ya con mayores, ni siquiera hablamos de los menores, personas que son detenidas 4 veces en el lapso de 1 año y medio. Sí. Y están pocos días detenidos o demorados o aprendidos en condición de aprendidos y vuelven a la calle y siguen con sus negocios espurios o sí. sumergidos en esa red delictiva. Sí, es verdad eso, sí. Claro, ¿cuál es la salida a eso? Porque pasa. Lo que pasa es que pero a veces hay una confusión entre puerta giratoria y en la presunción de inocencia. O sea, mucha gente cree que porque una persona es detenida ya es culpable. Y para que una persona sea definida como culpable de un hecho, tiene que pasar por un proceso. O sea, nos estamos acostumbrando a que pensar que una persona es tal robó, lo detuvieron, ¿y cómo puede ser que lo largaron? Escúchame, la gente solamente debería estar privada de libertad una vez que fue condenada. O sea, es raro eso, es como, vemos como un problema lo que debería ser la norma, que es que nadie debería estar preso hasta tanto una sentencia firme ordene esa detención, porque parece una cosa básica, ¿no? Esto de la presunción de inocencia es muy importante. La privación de libertad solo debería reclamarse y exigirse cuando la persona ya está condenada, ¿no? Digamos, y salvo en casos excepcionales que, insisto, pueda evadir la acción de la justicia o pueda obstaculizar las pruebas o pueda amenazar a un testigo. O puede haber corrupción, mire, acá, ¿no? No, amenazar testigos, por ejemplo. Mire, acabamos de mencionar el caso del gendarme Guerrero, ¿no? El autor de la granada lacrimógena que le dio en cabeza a Pablo. Él está en libertad. ¿Por qué nadie reclama que esté preso Guerrero? Guerrero les pasa por y casi mata a un fotoperiodista. Nosotras, las abogadas, no pedimos su detención porque respetamos ese principio de inocencia. Estoy diciendo algo, me parece que por ahí le llama la atención, pero nosotros no hemos reclamado su detención. Hemos reclamado, sí, que lo pasen a disponibilidad, que no siga trabajando, pero como eso es una decisión del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad lo avala y lo ampara, ni siquiera le han hecho un sumario administrativo. Ni siquiera lo han pasado a disponibilidad. Sigue trabajando Guerrero. Entonces, y a nadie le llama la atención eso. En cambio, uno por ahí que roba un celular, que tiene mucho menor valor que la vida de una persona, quieren que esté preso desde el día 1. Y no es así, no tiene que estar preso desde el día 1. Entonces, ojo con eso de la puerta giratoria, porque esta también es una manera de decir, iremos abajo con la presunción de inocencia. Es cierto que da bronca que una persona que por ahí te robó el celular en la esquina, no sé, ayer, dentro de 3 días, probablemente lo vuelvas a ver. No siempre es así, pero puede pasar, da bronca. Y si te enterás que robó tu celular, te da más bronca todavía. Pero no es tan cierto que sistemáticamente eso suceda en todos los casos. Es difícil a veces hablar en términos generales cuando hay que ver caso a caso, porque a veces lo que parece públicamente de estuvo involucrado en tal delito, la verdad que después no hay pruebas, o la policía detiene a uno y la verdad que después no hay ninguna prueba, y entonces no puedes tener una persona detenida sin pruebas, porque vamos cada vez restringiendo más las garantías constitucionales, ¿no? Digamos, del debido proceso. Es no puede una persona estar detenida si no hay ni una prueba de que esa persona estuvo involucrada en un hecho. Claudia, a veces agradecemos. Las pruebas hay que ir juntándolas, ¿no? Y eso tarda. Sí. Sí, es un proceso, claro. Agradecemos mucho la atención, Claudia. La última consulta tiene que ver con, se desprenden de tus definiciones tu postura contraria al proyecto oficial, pero amén de lo que crees y has argumentado desde tu experiencia y tu trabajo en la materia, ¿puede llegar a salir esta modificación, este proyecto como lo quiere el gobierno? ¿O decís, la negociación y el ida y vuelta y las manos quizás no estén? Es un tema sensible que incluso
tiene a sectores políticos, creo, habitualmente callados o medio como temerosos también, porque suele ser bastante popular esto de, bueno, mano dura, sobre todo cuando, bueno, pasan hechos que obviamente pasan todo el tiempo, más graves, menos, convivimos con ellos. Y hay una falta de coraje, me parece a mí, en ciertos sectores políticos, me parece también en pronunciarse para temer votos o ponerse en contra de la gente. Déjeme un segundo para decir que este proyecto tiene muchos problemas y no es solo la edad, o sea, la edad es uno de sus problemas, no es el único. El otro problema es que establece penas de 20 años, que es una locura en términos de cantidad de años, y el otro grave problema es que, aunque dice que esos niños y adolescentes pueden ser alojados en establecimientos de adultos, ¿no? Digamos, en secciones separadas de establecimientos de adultos, o sea, se construyó o pongo una separación de Durlock y van a estar en una cárcel común. Eso es gravísimo. Y que establece un régimen para los no punibles que es un retorno al patronato. Eso otro día podemos profundizar, pero es como volver a una ley que ya está derogada en Argentina desde 2005, que es disponer de todo niño que pueda ser peligroso desde 0 años, o sea, sin límite de edad, no someterlo a proceso penal, pero internarlo, entre comillas, es lo mismo, ¿no? Internarlo hasta que deje de ser peligroso. Eso es gravísimo, es un retroceso brutal y se habla poco de eso. Con respecto a las posibilidades, yo creo que es un momento muy difícil porque bueno, creo que antes de que yo ingresara se hablaba también de la ley, que para mí es una ley de esclavismo más que de reforma laboral. Entonces creo que van de la mano ese tipo de posiciones, de políticas, y bueno, es probable que consigan los votos. Yo creo que el proyecto tal cual el gobierno quiere volver a imponerlo, no, pero probablemente negocien una baja a 14 años y algunos retoques del proyecto del gobierno, y entonces, bueno, puede ser que lo impongan. Vamos a oponernos con todas las armas, digamos, legítimas de la democracia para oponernos, y si lo terminan votando, bueno, se harán los planteos de inconstitucionalidad, digamos, que nos parezca que se pueden hacer, ¿no? Quiero destacar también que en el marco de la oposición a este proyecto tiene un rol muy importante la Iglesia Católica y sobre todo los curas que trabajan en los barrios. Y si me permite, hay una manera en que ellos lo dicen que me parece muy gráfica y muy hermosa. Ellos dicen trabajar por las 3 C, ¿no? Ellos dicen capilla, club y colegio, para oponerse a las otras 3 C, que son calle, cárcel y cementerio. Me parece que es una manera muy gráfica y muy clara de decir qué estamos discutiendo, ¿no? Claudia, agradecemos mucho la atención y más aún teniendo en cuenta que probablemente tus expresiones mediáticas se vean reflejadas luego en un ataque de trolls o no trolls en redes como has padecido en los últimos días, así que también nos solidarizamos por eso. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Un placer. Buen día. Claudia Cesaroni con nosotros, abogada, magíster en criminología, integrante de diversas redes, ¿sí?, vinculadas a estos temas, y abogada en un montón de causas importantes, por caso la del fotoperiodista Pablo Grillo, que en estos días volvió a su casa después de 10 meses de calvario, intervenciones y estar al borde de la muerte tras la brutal represión y el disparo que sufrió de un gas lacrimógeno en su cabeza que casi le costó la vida.